El presidente Gustavo Petro decretó estado de conmoción interior en Colombia debido al resurgimiento de la violencia entre las guerrillas, que ha dejado cerca de 80 personas muertas en pocos días en la selva fronteriza con Venezuela. Sí, miles de personas, la mayoría de ellos campesinos de esa zona, tuvieron que abandonar sus casas. Lo que hace es recordarnos aquellas épocas del paramilitarismo, realizando masacres y en acciones tan similares, yendo de casa en casa. La gente ahí asustada, no pudieron hacer nada, dejaron que pudieron, creo que pudieron. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso. Un fracaso, dice el presidente Petro, pero en rigor es la peor de las pesadillas que regresa para millones de colombianos, testigos de las verdaderas masacres registradas en la zona del Catatumbo, donde la ofensiva de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional contra una de las disidencias de las FARC ha dejado decenas de muertos. Y esto ha generado muerte, desolación, desplazamiento. De momento tenemos unas cifras de más de 30 muertos, de más de 20 heridos en un solo día. Y tenemos también poblaciones confinadas que están esperando la posibilidad de un corredor humanitario para poder salir. Las autoridades hablan de 80 víctimas, pero podrían ser más, haciendo revivir las épocas en las que los armados iban casa por casa, lista en mano, eligiendo sus víctimas para asesinarlas. Lo que entre finales de los años 90 y comienzos de este siglo provocó el desplazamiento de miles de campesinos en un éxodo doloroso que para muchos vuelve a ocurrir. Muchos muertos y que nos dijeron que si no respondían, si no salían, no respondían, porque nos iban a matar. El éxodo tiene como principal destino la fronteriza ciudad de Cúcuta, donde los campesinos buscan protección y un techo improvisado, que es en lo que se convirtió en muchos casos el estadio de la ciudad. Y todos estamos atentos para atenderlos, para entregarles las primeras atenciones. Está la Defensa Civil y la Cruz Roja revisándoles, brindándoles los primeros auxilios. Este es el Catatumbo, una espesa selva en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde las disidencias y el ELN luchan por el control de los cultivos de coca en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico. El presidente Petro suspendió el proceso de paz con el ELN la semana pasada y se reunió con funcionarios de seguridad. Ahora, con el número de muertos aumentando de manera exponencial, la máxima autoridad ha decretado el estado de conmoción interior. Porque el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte. ¿Cómo una organización puede saltar en fortaleza técnica, militar, en el corto plazo? El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia que aún espera los dividendos del acuerdo de paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de presencia estatal donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social. Desde hace 17 años que no se utilizaba el estado de conmoción interior en Colombia, pero Petro lo justifica argumentando razones humanitarias. En el Catatumbo solo esperan que esta medida logre frenar las masacres de este espantoso comienzo de año para sus habitantes. El gobierno de Donald Trump autorizó las redadas en lugares considerados como sensibles, por ejemplo, iglesias o escuelas, para cumplir con su promesa de llevar a cabo la deportación más masiva de la historia. Sí, como parte de ese mismo objetivo, Estados Unidos se está preparando además para enviar 1.500 tropas a la frontera con México. Así se ve el lado estadounidense del Río Grande. Un nuevo conjunto de boyas que se extiende por al menos 1 kilómetro para impedir la entrada de migrantes desde el otro lado de la frontera. Se trata de barreras instaladas por el gobernador del estado de Texas como parte de una estrategia colaborativa con Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Y dentro de la declaración de emergencia nacional en la frontera sur del país, el nuevo mandatario autorizó redadas anti-inmigrantes en lugares que antes eran considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales.
Anuncios que han cambiado los planes de quienes buscaban llegar a Estados Unidos. Me deja de verdad una incertidumbre total porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Tenemos cita aprobada, tenemos pasajes comprados. O sea, hay niños, hicimos sacrificios para adquirir los pasajes. Más allá de la retórica anti-inmigración de Donald Trump, desde México confían en mantener las buenas relaciones entre ambos países, en un día en el que sus respectivos encargados de las relaciones exteriores tuvieron su primer contacto formal desde el inicio de la nueva era Trump. Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. Con el tema migratorio en el centro de la agenda, la obispa de la diócesis episcopal de Washington sacó chispas en el trumpismo, con el llamado que le hizo al nuevo presidente durante el servicio religioso posterior a la juramentación. En el nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia hacia la gente de nuestro país que tiene miedo. Podrían no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la amplia mayoría de inmigrantes no son criminales, pagan impuestos y son buenos vecinos. ¿Qué creen? ¿Les gustó? ¿Lo encontraron emocionante? No fue muy emocionante, ¿cierto? No creo que haya sido un buen servicio. Pudo haberlo hecho mucho mejor. Y en sus redes sociales, Trump la definió como una izquierdista radical y le exigió una disculpa pública. El ejército de Estados Unidos se prepara para enviar hasta 1.500 soldados adicionales en servicio activo a la zona. Las tropas se unirán a los casi 2.200 miembros activos y a los miles de integrantes de la Guardia Nacional que ya se encuentran desplegados en la frontera, para cumplir con la promesa de deportar a millones de inmigrantes. Estamos de vuelta para contarles que la Casa de Moneda de Chile anunció la venta de lingotes de oro, piezas de este metal precioso que se comenzaron a comercializar en precios que van desde los 300.000 a los 700.000 pesos. Claro, todo depende del gramaje. El stock de este producto va a ser limitado y viene justo en un momento donde la venta está siendo cada vez más masiva. Probablemente cuando hablamos de pagar con oro, usted piense en Dubái. Si hasta cajeros que entregan lingotes de oro tienen. Pero ¿se imagina tener uno de estos en sus manos? Uno, no sé, pues sueña tener algo de oro como a su haber. O sea, como una cuestión grande o de este porte, como las películas, como los dibujos animados. Y tan así no es, pero de que tiene un valor importante, lo tiene. Este preciado material comenzó a venderse a través de la Casa de Moneda, pero en porciones más bajas, de piezas de oro. Algo así como lo que se imaginaba la señora Lila, pero en pequeñas cantidades. Claro, depende del gramo, pero igual puede ser una medalla. Y muy parecido porque tal como decía, todo depende del gramaje, o en este caso, de la onza, que es la unidad de medida. Asegurar tu futuro y el de tu familia es una buena elección. Invierte en oro junto a Casa de Moneda de Chile. Es la publicidad de la venta de oro de la Casa de Moneda en porciones de 1/10 de onza por 300.000 pesos y 1/4 por 700.000. Ahora, en cantidad, ¿de cuánto estaríamos hablando? Fíjese en este pedazo de oro que equivale a 1 onza. O sea, estamos hablando de 1/10, 3 gramos, estos son 31, o 1/4, más o menos 7,5 gramos de esto, la cuarta parte de estos. Este pedazo de oro completo, que equivale a 1 onza, es decir, 31 gramos, está a más de 2,5 millones. Igual es alcanzable 300.000, considerando que, no sé, un PlayStation cuenta mucho más de eso y esto es algo que no se devalora con el tiempo. Yo creo que es asequible para tener ahí una cantidad en nuestro haber. El oro ahora es lo que menos se desvaloriza. De hecho, durante este último tiempo, la venta del oro se ha triplicado. Al menos así nos cuentan desde esta empresa, que por resguardo a las personas que trabajan en la venta de oro y también de estos mini lingotes, no mostraremos su identidad. Si considera que 300.000 pesos es mucho, hay precios más accesibles en el mercado.
desde 1 gramo equivaldría más o menos en pesos chilenos 85.000 pesos. Y además se piensa que esto va a seguir incrementando su precio, dadas las condiciones geopolíticas, la inestabilidad económica a nivel global. Por eso es que la venta ha ido al alza. Para la Casa de Moneda significa una oportunidad de negocio y para los compradores las ventajas son muchas. El ciudadano puede protegerse contra la inflación. El oro en general tiene un comportamiento relativamente estable y en el largo plazo incluso al alza. Por lo tanto, nos puede servir para protegernos de la inflación. El mercado, digamos, tiene una recepción bastante favorable del oro de la persona que tiene y va a vender en el momento que estime conveniente. El oro históricamente ha sido considerado un refugio para los inversionistas por sus altos costos, pero ahora no necesariamente es así. En el mercado se pueden encontrar desde los 85.000 pesos y ahora en la Casa de Moneda desde los 300.000 pesos aproximadamente.